Pues bienvenidos, nuevo episodio de Comicastur. Como no podía ser de otra forma, y ya lo acostumbrado que estoy, ya me has visto que estoy un poquito pachucho. Sí, tengo unos problemas ahí, ya sabes. Yo no sé si es tema de mujeres, o tema de estudios, o tema de trabajo. Ya no tengo ni idea. Pero normalmente la cosa está tirando porque tengo un gripazo del 15. Pero vamos a retomar una historia que yo tenía un poco perdida. Porque si os habéis dado cuenta, hace cosa de 2 o 3 semanas hablamos del Jovellanos, un recopilatorio de toda la vida de Jovellanos hecho por Isabel Rivero y guionizado por Juan José Plans. Y ahora me he decidido y he dicho, hay una parte que se hizo, una obra diferente y de la que no hemos hablado. Y no podíamos dejarla tan suelta. Así que empezamos con Comicastur con Jovellanos, la aventura de la razón. Bueno, y ya os comentamos, os voy a poner el enlace aquí abajo, pues ya comentamos una aventura de la razón. Una aventura que era, pues básicamente, pues lo que habían hecho Isabel Rivero y Juan José Plans, pues un recopilatorio de la vida, de los hechos del señor Gaspar Melchor Jovellanos. Pero nos quedaba algo. Si veis el vídeo, pues ya visteis que hablamos de una serie de cosas que nos gustaban más, unas que nos gustaban menos y tal. Y hasta que hubo un momento que Trave en 1995 publicó este trabajo, nos puede cambiar un poco el chip. Y en ese sentido, pues ya yo creo que ya hemos hablado de Isabel Rivero, ya te digo, tenéis el enlace aquí abajo por si queréis verlo, pero sin embargo, de que no hablamos es de Paco Abril. Así que vamos a dar un pequeño momentito para hablar de este hombre. Bueno, Paco Abril es un guionista, cuentista. Es de origen español y está afincado, pues básicamente en Asturias. Es maestro de formación, es, como digo, pues articulista, ensayista, y su trayectoria se basa sobre todo, pues lo más representativo, desde finales bueno, hasta prácticamente ahora, hasta el 2005, estuvo como coordinador de bibliotecas del Principado de Asturias. Un trabajo que no deja de tener cierta responsabilidad. Ha publicado tanto en El Comercio, desde el 20 de febrero del 72, y lo más reseñable que a lo mejor podéis recordar, pues es que trabajó en el suplemento del Reitán, el Petirrojo, para los americanos, el Robin. Trabajo en Bable que continúa desarrollando, pues, bueno, también un trabajo como escritor, apareció en varias publicaciones, incluso llegó a trabajar para el Diario de Asturias con Cucuruxo, que luego pasó a Curriello, y que fue publicado en la región. Lo más importante, tal vez, que en el 80, rondando los 90, publicó un suplemento infantil en La Oreja Verde. La Oreja Verde es si bien lo recordáis, salía publicado dentro de la Nueva España. Y en total, pues el señor casi se ha trabajado 5.000 páginas. Lo que noto sobre todo de diferencia es que las comparaciones son odiosas. Pero en este caso es que por narices tengo que hacer una comparación, porque estamos hablando prácticamente del mismo autor gráfico, en cierta medida el gran promotor de la obra, y un cambio de guionista. Y en este cambio de guionista fue Paco Abril respecto a Juan José Plans, que hizo la magna obra de tantas páginas. Y en este sentido, yo por ejemplo, lo que estoy viendo es que aquí hay dos conceptos que cambian muy radicalmente. El más importante desde mi punto de vista es que, de verdad, esto es una biografía, esto es un biopic. El biopic casi, bueno, en verdad solamente se aplica al cine, pero me pareció mucho más interesante desde este punto de vista porque hace dos cosas muy importantes para mí. Primero, te sitúa en primera persona. O sea, tú sabes con quién estás hablando y de quién estás hablando. Mientras que la otra obra básicamente era como una especie de constatación de hechos. Muy bien dibujados, muy bien narrados, pero como dijimos aquella vez, me parece que no había una unión entre lo que era el dibujo y lo que era el guión. Sin embargo, aquí ya cambia completamente el chip. Y me parece que están haciendo lo que se considera, pues bueno, un TVO, un cómic. Sin menospreciar en absoluto la calidad gráfica de Isabel Rivero, que como siempre es brillante y siempre cumple los cánones casi figuristas y dibujando siempre con su estilo realista puntilloso y bueno, me refiero a puntilloso porque literalmente es una técnica, es un punteado. Pero veo que aquí hay otro cambio de chip diferente.
Para que os entendáis un poco, la historia comienza con que Jovellanos vuelve denostado y echado de todas partes desde Madrid y llega a Gijón. Y en el momento que llega a Gijón se encuentra con el director del periódico de la Ilustración de la época, que es Francisco Arín. Él le va a visitar después de su destierro y a partir de ahí la historia comienza. Y en vez de contarnos pues una serie de hechos narrados, ya te digo, pues solamente a los hechos puros y duros históricamente hablando, se entabla una entrevista entre ambos dos, donde Jovellanos va contando las experiencias y las sensaciones que ha tenido. Por supuesto, la calidad de la documentación ya no es meramente histórica, ya que para poder hacerlo pues tuvieron que recurrir a cartas, entrevistas, vivencias personales de Jovellanos, partes de diarios, impresiones de terceros que han llegado a nuestros días, y de tal forma que se intenta reconstruir un poquito, de una forma mucho más personal, lo que era un poco la vida de este insigne y ilustre figura de la cultura y de la historia asturiana. Y bueno, ¿cómo puedes hacer eso? No hay grabaciones, no hay ninguna imagen de la época. ¿Cómo puedes meterte un poquito en la cabeza de Jovellanos? ¿Cómo puedes explicar lo que siente Jovellanos? Pues como he dicho básicamente antes, a través de cartas. Las cartas son la documentación más importante. Aquí es donde se produce el gran cambio, porque entonces sí que te habla de los sentimientos en primera persona que tuvo Jovellanos. En primerísima persona. Y todo lo que pasó. Que bueno, que parece una tontería, pero bueno, el mundo se renueva como se renueva, y a Jovellanos le tocó vivir una época compleja, una personalidad muy especial, una personalidad que despuntaba, que buscaba el ilustrismo en España, que buscar el ilustrismo en España le llevó a trabajar o a intentar tener relaciones con Francia, que Francia precisamente en ese momento estaba Napoleón y precisamente el ilustrismo no era lo que más se promulgaba. Y entonces la mejor forma de hacerlo, de transmitir las emociones, los sentimientos, es ya no solamente hablar de hechos, sino que los hechos te los cuente el propio Jovellanos. Entonces es como una reconversión, es una reconversión de toda la documentación que ha llegado hasta ahora, de lo que este hombre podía sentir o no sentir con los hechos que pasaron. Hay mucho trabajo de intriga palaciega, de cosas del background que no se ven y porque han pasado muchos años son difícilmente contrastables, con lo cual siempre te quedas un poquito diciendo hasta qué punto esto será verdad o no será verdad, ¿no? Pero lo más importante para mí es que está narrado en primera persona. Una primera persona es a través de una entrevista, a través de este hombre, de Aril y tal, pero en un momento convulso, digamos, de su vida, en el que está en Gijón, que ha vuelto, que no está al final de su vida del todo, tampoco está al principio, él narra justamente cómo ha llegado. Y yo creo que es el mayor aporte que se puede hacer, porque por primera vez vemos bocadillos que tienen una funcionalidad de bocadillos. O sea, los bocadillos se escriben. O sea, se escriben es para expresar lo que piensa una persona. Y te pones en esta primera persona que me parece lo más importante. Eso lo primero que te hace es que te impliques más. Te implicas más en lo que es la personalidad de Jovellanos. Llegas un poquito más allá. Que de la otra forma quedaba como muy frío, quedaba muy narración de hechos. Mira al pobre hombre que le han fastidiado. A ver, aquí pasa un poco lo mismo. Porque es cierto que al pobre hombre parece que todo lo malo le pasa a él y todo el mundo está en su contra. Que es un revolucionario sin que la gente lo entienda. Y sin embargo, dentro de ciertos estándares, es una persona muy valorada, ¿no? En ese sentido sí que peca un poquito de victimismo. Pero, vamos, yo prefiero ese partidismo narrativo, por decirlo de alguna forma, en pro de que puedas entender un poquito más la figura como persona de Jovellanos. Bueno, pues en este sentido, mucho mejor. O sea, para mí esto verdaderamente sí se ha convertido en un cómic. O sea, yo lo entiendo como un cómic. Aquí no, aquí de verdaderamente ya no veo hechos, ya no veo una biografía vista muy a la distancia, contando las maravillas de la obra de este hombre, sino que veo que me implica un poquito más en el personaje. En este sentido, el dibujo de Isaac está mucho más integrado dentro del guión, y a pesar de que hace cosas que a mí especialmente no me llaman mucho la atención, en el sentido de que, bueno, parece que muchas veces él quiere disfrutar de la ilustración más que la ilustración sirva a la historia. Pero como se hace con interludios, pues estos interludios yo creo que
que suben un poquito el nivel de implicación, ¿no? Yo creo que ahí está el mérito del señor Paco Abril. O sea, vamos a decirlo así de claro. Yo creo que supo enfocar de una forma completamente distinta una obra muy vivencial, donde lo que primaba sobre todo eran los sentimientos del autor, de qué circunstancias personales podía haber pasado, pero de forma personal, no de forma histórica que aparezca en un libro de historia, no, de una forma en la que haya más implicación. Y luego me parece muy importante que utiliza muchos recursos, o sea, empieza a hablar en tiempo presente, o sea, siempre es en tiempo presente. ¿Cómo viviste tal momento, tal? Como si fuese una entrevista, ¿no? Bueno, pues tal, bueno, es una entrevista. ¿Cómo viviste? No sé qué, no sé cuánto, tal. Vale, me lo como, te lo compro. Y tal. No que me lo estés contando continuamente de una forma reiterativa en el pasado. El señor Jovellanos llegó a tal sitio, hizo tal cosa, no sé qué, le dieron no sé qué. Y dices, ya, ¿por qué se lo dieron? ¿Qué pasó? O sea, me falta el background, me falta el fondo, me falta la miga. Y aquí están acercándose mucho más a lo que estamos buscando. Yo alabaría el trabajo del guionista y sobre todo la compenetración yo creo que tuvo más con Isaac como dibujante. No deja de ser un dibujante muy estático, porque es un dibujante muy realista. Cuanto más realista, más estático te vuelves. Pero también me llama la atención de que es una persona que pudo complementarse. Yo creo que Isaac, en este sentido, sí que se pudo ver un poquito más imbuido por contar y narrar una historia que te llega un poquito más al corazón, que te llega un poquito más al alma, y con la que te puedes identificar. ¿Qué me falta también? No es que me falte, pero sí le noto ya que una vez tomada la historia en este camino, a mí me gustaría que hubiera metido un poquito de, no sé, nos hace falta, tenemos un primer acto, tenemos un segundo acto, pero ya en el tercero digo, me falta un clímax. Me falta un clímax. Me falta una cosa que me diga, esto me ha subido de emoción por lo difícil que fue y tal. Y sí se intenta al final, pero como que me queda un poquito todavía agarrado. Me queda todavía seguramente anquilosado por esos datos históricos que aparece metiendo. No teniendo en absoluto nada que ver con el Jovellanos, ¿no? Original. O sea, el tochón. ¿Eh? La obra grande. Bueno, pues aparte de hacer una entrevista con un vampiro, la última referencia a cine que voy a meter en el día de hoy. Yo creo que probablemente esto es un cómic. Es un cómic con todas las de la ley. O sea, es un cómic que te cuenta, que te narra, magníficamente ilustrado. El guión es mucho más suelto. No nos están dando una clase de historia. Quiere que te metas dentro del personaje. Quieres saber los detalles. Vives una parte de su vida en la que él rememora y trabaja siempre con el fin último de que sea más llevadero. También es cierto que cuando suelen pasar este tipo de cosas se suelen optimizar las páginas, porque realmente un cómic es una optimización de recursos. Y este es uno que tiene 48 páginas, o sea que es muy, muy digerible de leer y yo creo que mucho más cercano a lo que sería lo que nosotros buscaríamos, ¿no? en un tema. Puede ser entretenido, puede ser divertido, te puedes enterar de ciertos datos y si acaso, bueno, también volvemos a lo mismo. Son tantos datos los que hay que dar que a veces saturan. Entonces, bueno, puedes saturar, desde mi punto de vista, puedes saturar un poco, pero no hasta cierto punto de que tengas que parar cada cierto número de páginas para decir, espera, tengo que volver para atrás porque exactamente no me he enterado qué ha pasado, ¿no? Yo creo que esas deficiencias que había con tantos datos quedan muy suplidas, pero todavía adolece de eso. O sea, falta todavía ese puntito de dinámica, ese puntito de cuéntame una historia, cuéntame una vida. Quiero saber más de esa persona, pero de la persona. Porque si te lees una biografía de Einstein, ¿qué vas a...? No sé. ¿Tener que saber física? No. Pues yo tampoco tengo que ser registrador de la propiedad para saber de la vida de Jovellanos o ser abogado. Y bueno, precisamente estas obras que están, si os habéis dado cuenta, básicamente todos los vídeos que estamos haciendo son de obras publicadas de fácil acceso para todo el mundo. Porque las puedes encontrar casi en cualquier biblioteca pública, porque están o bien financiadas por el Principado, bien por un cierto ayuntamiento, lo que sea. Y me gustaría retomar un poquito la idea de que estos trabajos tan concienzudos, gráficamente tan deliciosos, que te puedes deleitar y ves que hay aspectos que van cambiando, que van evolucionando, que queden un poquito en el olvido, pues me dan un poco de pena. O sea, es una cosa que te la puedes encontrar en cualquier biblioteca de Asturias, te la puedes leer, no hay ningún problema.
más, yo creo que hasta tienen la obligación de tenerla y tenéis que aprovecharla. También yo lo que plantearía, y por eso vamos a empezar a hablar de los premios dentro de poco, esto ha sido como un pequeño, han sido unos episodios de introducción y tal, pero empezaremos a hablar de lo que se está haciendo en Asturias para los asturianos en cómic. Y no solamente son biografías, que básicamente llevamos haciendo biografías o alguna cosita especial que hemos hablado de Javi y no sé qué, ¿no? Así que yo os invito a leerla, porque vais a disfrutar de ciertas notas. Si os gusta ya leer un cómic, ya es denso a veces, no voy a negarlo, pero bueno, no es una cuestión ya de densidad, sino de que sí que ha habido una intencionalidad clara de contarme algo sobre la vida de una de las personas más importantes de la historia asturiana.